Se le permitió a Absalón que volviera a Jerusalén, pero no que se presentara en la corte ni ante su padre. David había comenzado a ver los efectos de su complacencia hacia sus hijos, y aunque amaba tiernamente a este hijo hermoso y tan bien dotado, creyó necesario manifestar su aborrecimiento por su crimen, como una lección tanto para Absalón como para el pueblo. Absalón vivió durante 2 años en su propia casa, pero alejado de la corte. Su hermana vivía con él y la presencia de ella mantenía vivo el recuerdo del agravio irreparable que ella había sufrido. En opinión del pueblo, el príncipe era un héroe más bien que un delincuente, y teniendo esta ventaja, decidió ganarse el corazón del pueblo. Su aspecto personal era tal que conquistaba la admiración de todos los que le veían. No había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había en él defecto. No fue prudente de parte del rey dejar a un hombre del carácter de Absalón, ambicioso, impulsivo y apasionado, para que cavilara durante 2 años sobre supuestos agravios. Y la acción de David, al permitirle regresar a Jerusalén, y sin embargo negarse a admitirlo en su presencia, le granjeó al hijo la simpatía del pueblo. David recordaba siempre su propia transgresión de la ley de Dios. Parecía estar moralmente paralizado. Se revelaba débil y resoluto, mientras que antes de su pecado había sido valiente y decidido. Había disminuido su influencia con el pueblo, y todo eso favorecía los designios de su hijo desnaturalizado. Gracias a la influencia de Joab, Absalón fue nuevamente admitido en la presencia de su padre. Pero aunque exteriormente hubo reconciliación, él continuó con sus proyectos ambiciosos. Asumió una condición casi de realeza, haciendo que carros y caballos y 50 hombres corrieran delante de él a donde quiera que iba. Y mientras que el rey se inclinaba cada vez más al deseo de retraimiento y soledad, Absalón buscaba con halagos el favor popular. La influencia de la irresolución y apatía de David se extendía a sus subordinados. La negligencia y la dilación caracterizaban la administración de la justicia. Arteramente, Absalón sacaba ventaja de toda causa de desafecto. Día tras día se podía ver a ese hombre de semblante noble a la puerta de la ciudad, donde una multitud de suplicantes aguardaba para presentarle sus agravios en procura de que fueran reparados. Absalón se rozaba con ellos, oía sus agravios y expresaba cuánto se identificaba con ellos por sus sufrimientos y cuánto lamentaba la eficiencia del gobierno. Después de escuchar la historia de un hombre de Israel, el príncipe respondía: «Mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey». Y añadía Absalón: «¿Quién me pusiera por juez en el país, para que vinieran ante mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia?» Cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. Fomentando por las arteras insinuaciones del príncipe, el descontento con el gobierno cundía rápidamente. Todos los labios alababan a Absalón. Se le tenía generalmente por heredero del trono. El pueblo lo consideraba con orgullo digno del alto puesto, y se encendió el deseo de que él ocupara el trono. Así le robaba a Absalón el corazón de los de Israel. No obstante, el rey, cegado por el amor a su hijo, no sospechaba nada. La condición de realeza que Absalón había asumido era considerada por David como destinada a honrar su corte, como una expresión de júbilo por la reconciliación. Una vez preparados los ánimos del pueblo para lo que había de seguir, Absalón envió secretamente entre las tribus a hombres escogidos, para que concertaran medidas tendientes a una revuelta. Adoptó entonces el manto de la devoción religiosa para ocultar sus propósitos traidores. Un voto que había hecho mucho tiempo antes, cuando estaba desterrado, debía cumplirse en Hebrón. Absalón dijo al rey: «Te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar el voto que he prometido a Jehová. Porque cuando estaba en Jesús de Siria, tu siervo hizo este voto: si Jehová me hace volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová». El padre, cariñoso, consolado con esta evidencia de piedad en su hijo, lo despidió con su bendición. La conspiración había madurado completamente. El acto culminante de hipocresía de Absalón tenía por objeto no solo cegar al rey, sino también afirmar la confianza del pueblo y seguir incitándolo a la rebelión contra el rey que Dios había escogido. Absalón salió para Hebrón, y fueron con él 200 hombres de Jerusalén, por él convidados, los cuales iban inocentemente sin saber nada. Estos hombres fueron con Absalón sin soñar que su amor por el hijo los llevaba a la rebelión contra el padre. Al llegar a Hebrón, Absalón llamó inmediatamente a Ahitofel, uno de los principales consejeros de David, hombre de mucha fama por su sabiduría, cuya opinión era considerada tan segura y tan sabia como la de un oráculo.
Aitofel se unió a los conspiradores y su apoyo hizo que pareciera asegurado el éxito de la causa de Absalón. Y trajo a su estandarte a muchos hombres de influencia de todas partes del reino. Cuando la trompeta de la rebelión sonó, los espías que el príncipe tenía diseminados por todo el país difundieron la noticia de que Absalón era rey, y gran parte del pueblo se congregó alrededor de él. Mientras tanto, la alarma se transmitió al rey en Jerusalén. David se despertó de repente para ver estallar la rebelión cerca de su trono. Su propio hijo, al que amaba y en el cual confiaba, había estado conspirando para apoderarse de la corona e indudablemente para quitarle la vida. En su gran peligro, David sacudió la depresión que por tanto tiempo le había embargado, y con el ánimo de la juventud se preparó para hacer frente a esta terrible emergencia. Absalón estaba reuniendo sus fuerzas en Hebrón a una distancia de solo 30 kilómetros. Pronto estarían los rebeldes a las puertas de Jerusalén. Desde su palacio David contemplaba su capital, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, la ciudad del gran rey. Lo estremecía el pensamiento de exponerla a la carnicería y a la devastación. Debía llamar en su auxilio a los súbditos que seguían leales al trono y resistir para conservar la capital. ¿Debía permitir que Jerusalén fuera bañada en sangre? Tomó su decisión. Los horrores de la guerra no caerían sobre la ciudad escogida. Abandonaría Jerusalén y luego probaría la fidelidad de su pueblo, dándole una oportunidad de reunirse para apoyarlo. En esta crisis, era su deber hacia Dios y hacia su pueblo mantener la autoridad de la cual el cielo lo había investido. Confiaría a Dios la resolución del conflicto. Con humildad y dolor, David salió por la puerta de Jerusalén, alejado de su trono, de su palacio y del arca de Dios, por la insurrección de su hijo amado. El pueblo lo seguía en larga y triste procesión como un séquito fúnebre. Acompañaba al rey su guardia personal, compuesta de cereteos, peleteos y 300 geteos de Gat, bajo el mandato de Itai. Pero David, con su altruismo característico, no podía consentir que estos extranjeros, que habían buscado su protección, participaran en su calamidad. Expresó su sorpresa de que estuvieran dispuestos a hacer este sacrificio por él.